Ricardo Ferretti está contento porque este fin de semana se juega el Clásico Regio y lo vamos a platicar aquí en la mesa. Ahora sí, vamos a ver qué dicen estos dos hombres. A ver, vamos a ver meternos. si ellos prenden el Clásico porque está... Dices que está apagadón. Apagadísimo. Raro, Tuca, que el Clásico Regio está apagado. Pues porque los equipos no han dado lo que se espera de ellos. Es que es cierto. Pero planteles tienen y muy bien. No, de sobra. Oh, pero lo que dice tú que es la pasión, la efervescencia. O sea, no se siente como semana de clásico. No sé allá en Monterrey cómo esté la cosa, ¿no? Fecha FIFA, ¿no? Puede ser. Pero también tiene razón el Tuca. Y los técnicos, con todo respeto lo digo, es que a Paunovic, que llegó hace 15 días, y a De Michelis, que llegó hace 10 minutos, pues ¿cómo les vamos a creer la pasión por el odiado rival y el Clásico Regio? No, la verdad es que no. Bueno, vamos con Óscar Gallardo y Héctor Tello, información de Rayados y de Tigres. Arranco contigo, Óscar. ¿Qué novedades con el equipo que dirige Martín De Michelis? ¿Cómo estás, Mauricio? Fuerte abrazo para la mesa de Fútbol Picante. Bien lo dices, quizá ha afectado un poco lo que sucedió hace algunos días en San Antonio, Texas. Victoria del Monterrey, partido amistoso. El clima ya parece invierno por acá, menos de 19 grados centígrados, es decir, hoy la pandilla entrenó con frío. O sea, y una no conferencia algo seria porque... No. Por lo pronto no, Tuca, habrá que esperar. Y la realidad es, dentro de esta polémica que mencionan, le preguntábamos a Martín De Michelis que Nahuel Guzmán regresará al Gigante de Acero después de aquella suspensión por el láser. Lo cuestionamos que hoy si debe de respetar el equipo de Tigres un poco más a Monterrey en casa, y De Michelis dijo, bueno, pues al final, si hay alguna discusión, la indicación es, vamos a defender en equipo, pero no vamos a engancharnos con estos temas. Vamos a escuchar a Martín De Michelis. Y no sé si nosotros estamos en desventaja en cuanto a jugadores que hayan jugado más o menos clásicos. Lo que sí te aseguro que tenemos jugadores de mucha trayectoria, de jerarquía, de personalidad, que no tengo ninguna duda que están deseando salir muy rápido del campo para volver a demostrar qué tiene y quién es en Monterrey. Está claro que hay que conocer las fortalezas y las debilidades del rival, pero cuanto más nos enfoquemos en nosotros y estemos muchísimo más concentrados en jugar y ir en busca de nuestras ideas, de disfrutar el partido con intensidad, como se debe vivir los clásicos, más cerca vamos a estar de ganar. Lo que haga el rival dentro del campo extra futbolístico, o en tiempo muerto, cuando la pelota no está rodando, poco nos debe importar. Ahí las palabras del director técnico de la pandilla. Buenas noticias, Mau, para Martín De Michelis. Ya no tiene a futbolistas lesionados, todos al parejo. Y los dos delanteros de México y de Estados Unidos, Brandon Vázquez y Germán Berterame, ya entrenaron a la par, por lo cual, por primera ocasión en el torneo, plantel completo en una sesión para el Micho. Mañana nos metemos ya con el 11, Óscar Gallardo. Quiero ir ahora a Tigres, información. Héctor Tello, ¿cómo estás, Héctor? No despido todavía a Óscar Gallardo porque tenemos temas que platicar aquí en la mesa y por supuesto rebotar con los dos, tanto con Óscar como con Héctor. Adelante, Héctor. ¿Cómo estás, Mau? Saludo afectuoso para todos en Fútbol Picante. Y bueno, los Tigres ajustan también detalles ya con plantel completo. Pudo entrenar Veljko Paunovic después de que el día de ayer llegaran ya a la parte final de la práctica los seleccionados. El caso de Jesús Angulo, Sebastián Córdoba, Ociel Herrera y Diego Lainez. Incluso dos de estos que se perfilan para el 11 titular del próximo sábado. Me refiero a Sebastián Córdoba y a Ociel Herrera. Y bueno, tiene plantel completo porque también recuperó a Guido Pizarro, el capitán, que no es para menos el hombre líder en la saga, que ha hecho muy buena mancuerna con Joaquín en la central, que mucho se cuestionó en la parte débil de Tigres para este torneo. Ha sido de las mejores defensivas y bueno, apuesta a que pues puedan manejar esas emociones, que no los rebase esa pasión. Quiere jugadores con cabeza fría, Veljko Paunovic. Vamos a escucharlo si les parece. Sábado, fin de semana, ha sido una buena experiencia para nosotros. Obviamente el resultado no era el que nosotros queríamos, pero está detrás de nosotros y tenemos una buena toma de lo que nuestro rival es capaz, aunque sinceramente pienso que el partido de sábado va a ser completamente distinto. Y en cuanto a los números, están como siempre, para batirlos, para romper las rachas negativas
o seguir en casos con las rachas positivas, y eso queremos nosotros seguir sumando. Esa es nuestra racha que estamos persiguiendo. Gracias, Aranza, por favor. Pero la verdad, ese partido, ir para atrás, ahora en este momento, cuando ya llevamos toda la semana preparándonos para lo que esperamos que va a pasar el sábado, no quiero volver a eso, tampoco a las cosas que pasan en un partido y en las bancas, ¿no? Es rivalidad pura y dura y nada más, y es el fútbol y es siempre entre respeto y animosidad, ¿no? Lo que transcurre en un terreno de juego cuando se disputan dos rivales grandes con tanta historia, ¿no? Así que es todo lo que pasa. Bien, apostando Paunovic a que tiene a jugadores con mayor bagaje en clásicos, que saben manejar las emociones, y a pesar de que Tigres no ha ganado un clásico en este 2024, también ha podido ganar duelos importantes. El más recordado recientemente, aquella semifinal de vuelta en el Clausura 2023 con gol de Sebastián Córdoba, que le dio el pase a la final a Tigres, que a la postre conseguiría el título. Y bueno, pues la corona de todo es la final que ganó Tuca en el Apertura 2017 con aquellos Tigres que terminaron superando y doblegando al Monterrey, dando la vuelta al marcador. Sí, señor, aquella Bien, final. Pregúntale, y si juega Córdoba, ¿va a jugar en lugar de Bruneta? ¿De quién? ¿O va a jugar por las bandas? Porque debe de ser André Bruneta. Si entra Córdoba, tiene que ser por Bruneta. ¿En lugar de quién están planeando poner a Córdoba? La realidad, Tuca, es que a Pauno le ha gustado más el trabajo de Sebastián Córdoba. A Bruneta lo ha rotado más como un revulsivo en los últimos partidos. No ha logrado acomodarse del todo a lo que pide Paunovic, cuando se esperaba que fuese el conductor, el hilo de la ofensiva en este torneo. Juan Bruneta ha apostado más por Córdoba y por Osiel Herrera, que bueno, pues llega de selección mexicana motivado, y la duda es por el otro costado si puede colocar a Diego Lainez, a Marcelo Flores, pero André Pierre Gignac es el eje de ataque para esta edición 139 del Clásico Regio. ¿Quién parte como favorito para ustedes? Está muy emparejado, como pocas veces, me parece. Coincido con Tuca, a la baja, o sea, los equipos no se han mostrado del todo bien. Yo pensaría que es el momento para Rayados. O sea, que el momento como para que De Michelis empiece a demostrar algo distinto en esta nueva gestión que tiene, y qué mejor que un Clásico Regio para que encienda, ¿no? También un poco el torneo y a Rayados se le ponga como candidato y no por debajo de más equipos para corresponder con el plantel que tiene. Hoy son el 12 y el 4 con 24 puntos, Adal. Tigres como segundo lugar con 21 Rayados. Lo igualaría en puntos si es que gana Rayados. Yo lo veo igual, muy parejo a la baja. Desde que llegó De Michelis Monterrey, igual que con el Tano Ortiz, igual, no ha pasado nada con Rayados. Y del otro lado uno pensaría, como tiene un poco más de tiempo Paunovic, como entiende lo que representa un clásico en el fútbol mexicano, quizás si le tengo que dar una ventaja tendría que ser, aunque mínima, para los Tigres. Mínima para los Tigres. Híjole, yo pienso, como siempre decimos, ¿no? Un clásico es un juego aparte. Puede llegar uno con 10 puntos de diferencia y las cosas se ponen muy parejas. Yo tal vez daría el 1% a Rayados por la localía, nada más. Por la localía. Porque si hablamos de planteles, no, hombre, estos equipos han gastado. Bueno, ¿para qué hablo? Han gastado, ¿verdad? Han gastado. Pusiste el freno de mano a tiempo, Pero espérame, éramos solventes, ¿eh? Sí. Éramos solventes. Mientras ganas, Sí. puedes Nadie gastar se lo cuenta. que nadie se cuenta. Pero Éramos solventes. los dos tienen plantelotototes. Plantelototes. Pero ¿no les da esa sensación que a De Michelis no se le esté pidiendo nada? O sea, al Tano le pegaban y que no comunica y que no hay pasión. No, yo creo que se le va a pegar igual a De pasado Michelis. nada. El tema es que
llegó hace 10 minutos, dijiste. Lo que pasa es que el Tano, desde que llegó a Rayados, venía arrastrando su salida con América. Sí, es cierto. Entonces ese cuestionamiento nunca se lo quitó de encima a Tano Ortiz. Le pesó. Entonces por eso cada partido, el Tano, y es esa percepción que tienes. Pero lo de Michelis va a pasar tarde que temprano. Oscar Ahora, Gallardo. Los dos hablan de un partido. Es un partido, no, espérame. Es un clásico. Ese es un clásico. Es lo que te estoy diciendo, es que ninguno de los dos lo entiende. Claro, o sea, este es un clásico y esto hay que ganar. Claro. De veras, y vamos a hacer todo. Esto que da muchos bandazos para allá, de que no, ay, no, esto hay que ganar y punto. Oscar Gallardo, sabiendo que se va a jugar en el famoso Gigante de Acero, que Rayados va a ser local, algo que esté planeando la directiva, algo especial. Siempre los clásicos regios presentan algo diferente en lo que va más allá de la cancha. Me refiero al tema organizacional. Sí, por supuesto, Mau. A ver, hay que recordar cómo se va primero el Tano con aquella derrota ante Cruz Azul antes del Ixcob, lo que sucede contra Toluca por acá, el empate frente a Juárez. Dentro de esto, la directiva quiere que la gente regrese al Gigante de Acero, los boletos están moviendo, se espera una muy buena entrada y hace algunas horas la directiva convocó un tema de invitar a los aficionados que presenten sus banderas en este Gigante de Acero para tratar de darle color, el típico tifo que presenta el estadio en la zona de la porra. Se espera un muy buen ambiente, pero sobre todo con las palabras de Martín de Michelis esta mañana, tratar de conectar de nueva cuenta con la tribuna para que los 3 puntos se queden en casa, porque desde 2021 Rayados no derrota al equipo de Tigres en Guadalupe, Nuevo León. La verdad, no hay como trabajar en un clásico regio. Y, Oscar, una cosa, el municipio de Monterrey ha puesto algún, no sé cómo se llama, dispositivo esto para evitar los problemas que de repente sucede cuando las dos porras van al estadio. Sí, ¿cómo estás, Tuca? Por supuesto, ya conocemos la tradicional junta y no solamente el municipio de Monterrey, no como capital de Nuevo León, también los organizadores de Guadalupe invitan también a la gente que patrulla en San Nicolás de los Garza. La directiva del Monterrey contrata a diferentes cuerpos policíacos también de forma privada, es decir, más de 1,200 elementos estarán resguardando a los aficionados que acudan este sábado al Gigante de Acero para que no exista ningún incidente, porque el Tato nos ha comentado que pues la idea es presentar como siempre saldo blanco. Gracias, Oscar Gallardo, gracias, Héctor Tello. Paunovic antes del Clásico Regio. El equipo está fuerte como siempre. El ambiente está al rojo vivo para el Clásico Regio de este fin de semana. Después de una semana de mucha preparación y rivalidad, el técnico de Tigres, Veljko Paunovic, ya dejó claro que el amistoso en San Antonio fue solo un calentamiento y que el partidazo del sábado en el Gigante de Acero será completamente diferente. El equipo está confiado y enfocado, y a pesar del resultado negativo en el amistoso, Paunovic cree que eso ayudó a entender mejor al rival. El amistoso terminó en derrota para Tigres, pero sirvió como una previa de lo que el equipo enfrentará. Aún con la derrota, Paunovic está optimista, ya que ahora el equipo tuvo tiempo para corregir los errores y llegar aún más preparado para el duelo oficial. El equipo está fuerte y sabemos lo que el rival puede hacer, pero el partido del sábado será otro, dijo el técnico, reforzando que la estrategia cambió y el equipo está enfocado en ganar. Para quienes vieron ese video que se hizo viral en redes sociales, con el intercambio de palabras algo tenso entre Paunovic y Martín de Michelis al final del amistoso, el entrenador de Tigres explicó que es normal en clásicos este tipo de ambiente más acalorado. En el video, mucha gente notó que el apretón de manos entre los dos entrenadores parecía más un cruce de indirectas, pero Paunovic fue claro y dijo que ese tipo de situación es parte de la rivalidad natural de un clásico. Estos partidos son emocionales, hay mucha rivalidad, no quiero seguir volviendo a eso, es parte del fútbol, comentó, bajando el tono a la situación. Además, agregó que cuando se trata de equipos con tanta historia como Tigres y Monterrey, estos momentos de tensión son normales, pero que al final lo que importa es el fútbol que se juega en la cancha. El enfoque de Tigres ahora es simple: ganar y asegurar los 3 puntos que mantengan al equipo entre los primeros puestos de la tabla. Paunovic sabe que el campeonato está entrando en una fase decisiva y que Tigres necesita seguir sumando puntos si quiere pelear por la cima. Con 24 puntos, están a solo 4 del líder Cruz Azul, y Paunovic sabe que cada punto es crucial para llegar a la cima. Dejó muy claro que, más que jugar bonito, la prioridad es ganar. Claro que queremos hacer un buen partido, pero lo importante es ganar. Sabemos cómo son estos partidos. Mucha emoción y orgullo en juego.
Tenemos que estar preparados para todo y no salirnos de nuestro plan, dijo después del entrenamiento del jueves. El técnico también destacó que la presión por buenos resultados es natural en un equipo del tamaño de Tigres y que los jugadores necesitan aprender a lidiar con eso para que los nervios no afecten el desempeño en la cancha. El entrenador también habló sobre las adversidades que el equipo puede enfrentar, como jugar fuera de casa y lidiar con la presión del rival. Además, Paunovic subrayó que el ambiente en el estadio de Monterrey será hostil, ya que la afición rival suele llenar el estadio y crear una atmósfera pesada para los visitantes. Reforzó que lo importante es mantener la calma, superar los obstáculos y enfocarse en lo que el equipo es capaz de hacer. Tenemos que estar listos para cualquier cosa, pero sin perder el enfoque de nuestro objetivo, añadió Paunovic. También mencionó que el equipo trabajó duro durante la semana para ajustar la defensa, que fue uno de los puntos débiles en el amistoso anterior, y mejorar la transición al ataque, que será crucial para sorprender al rival. Aunque Tigres aún no ha ganado ningún clásico este año, el técnico no se desanima y dice que las rachas negativas están ahí para romperse. Reconoce que la falta de victorias en clásicos ha sido un peso para el equipo y para la afición, pero cree que este sábado puede ser el momento ideal para dar vuelta a la página. Paunovic cree que la plantilla está más enfocada que nunca y que el equipo tiene condiciones para romper esta racha de malos resultados. Queremos seguir sumando, esa es nuestra meta, destacó. Subrayó que los jugadores son conscientes de la importancia de un resultado positivo, no solo para la clasificación, sino también para levantar la moral del equipo, que necesita este tipo de victoria para ganar confianza de cara a la fase final del torneo. Quien también está emocionado por este clásico es Uriel Antuna, delantero de Tigres. Ya mandó un mensaje a la afición y a los rivales. Clásico es para ganar, sea amistoso u oficial, hay que jugar sudando sangre, disparó en una entrevista. Antuna ha sobresalido en los entrenamientos y será una de las armas de Tigres para el partido del sábado. Es conocido por su velocidad y capacidad para romper defensas, y será una pieza clave en el ataque del equipo. Antuna también mencionó que sabe cuánto significan estos partidos para los aficionados, y que va a darlo todo para lograr una victoria. Dijo que la presión es grande, pero que precisamente este tipo de partidos son los que más le gusta jugar. Antuna está emocionado por sentir el ambiente del clásico regio una vez más, y cree que este tipo de partido tiene un sabor especial. El delantero ha jugado varios clásicos en su carrera, pero siempre destaca que el clásico regio es diferente por la pasión de las aficiones y la historia que lo rodea. Estos partidos tienen una atmósfera distinta, es algo que motiva aún más. Sabemos que es una guerra en la cancha, y no podemos aflojar, agregó el jugador, quien también dijo estar preparado para las provocaciones y desafíos que surgirán durante el partido. Subrayó que todo el grupo está comprometido y enfocado, y que entrarán al campo con la mentalidad de darlo todo por esta victoria. Con todo este ambiente de rivalidad, nervios a flor de piel y la presión de mantenerse entre los primeros, Tigres sabe que no puede perder el foco y debe dar todo en la cancha. El técnico y los jugadores saben que una victoria en el clásico regio puede significar mucho más que 3 puntos. Puede ser el impulso que el equipo necesita para despegar rumbo a la recta final del campeonato. ¿Y tú? ¿Quién crees que ganará? El clásico regio promete, y la afición está ansiosa por ver quién saldrá victorioso de este duelo lleno de historia y emoción. Cambiando un poco de tema, parece que las provocaciones ya empezaron antes del clásico regio entre Rayados y Tigres. Fidel Ambriz, jugador de Rayados, no perdió la oportunidad de lanzar una indirecta al lado de Tigres o NL. Con el partido decisivo programado para este sábado, la tensión ya está en el aire, principalmente porque ambos equipos vienen de una serie de juegos importantes y saben que el resultado de este clásico puede definir el rumbo del torneo. Durante una entrevista, Ambriz recordó el gol que marcó contra Tigres en la Conca Champions de 2023, dejando a los aficionados de Tigres nada contentos. Ese gol fue uno de los más icónicos de la competencia, ya que ayudó a León a eliminar a uno de los favoritos, Tigres, en un partido decisivo. Con esta declaración, el jugador ya echó más leña al fuego del clásico, dejando claro que está listo para repetir la hazaña y sacar otra victoria del Tigres en el partido del sábado. La rivalidad entre los clubes siempre ha sido feroz, pero momentos como este solo aumentan la tensión entre los jugadores y las aficiones, que esperan con ansias este enfrentamiento. Días atrás, Tigres y Rayados se enfrentaron en un amistoso tenso, que terminó con la victoria del equipo comandado por Martín de Michelis. El partido fue reñido y lleno de emociones, con ambos equipos demostrando que la rivalidad está más viva que nunca. Aunque fue un amistoso, el ambiente era de una final, con ambos lados jugando como si estuviera en juego un título. Ahora, con el partido oficial a la vuelta de la esquina, Tigres, liderado por Veljko Paunovic, está enfocado en revertir el resultado y vengarse en plena casa de Rayados. Paunovic sabe que el desafío será enorme, más aún con la afición rival en contra, pero el equipo está decidido a no repetir los errores y luchar hasta el final por esta victoria.
Comentó que el amistoso sirvió como un buen termómetro para ajustar la estrategia del equipo y que han trabajado intensamente en los entrenamientos para asegurarse de que la historia de este clásico será diferente. El Gigante de Acero, estadio de Rayados, es conocido por ser uno de los más difíciles para jugar como visitante, y Paunovic es consciente de que la presión será grande, pero eso no afecta la confianza del equipo. Y volviendo a la provocación de Fidel Ambriz, fue más allá al destacar cuánto impactó ese gol en la semifinal de la Conca Champions, no solo en la clasificación, sino también en la moral del equipo. El gol, hecho con la pierna izquierda, que ni siquiera es la dominante, fue el punto de inflexión para León en aquel momento, y no ocultó el orgullo de haber sido parte de un momento tan decisivo. Ese gol no solo fue especial para el equipo, sino que también marcó la carrera de Ambriz, quien recibió gran reconocimiento por su actuación. Dijo que fue una jugada de puro instinto, en un momento de presión, y que ese gol terminó siendo el parteaguas para León en la competencia, ya que, después de eso, el equipo despegó y logró la clasificación. Según Ambriz, ese gol fue lo que liberó al equipo, trayendo la confianza que necesitaban para superar a Tigres y seguir rumbo al título. También comentó que, además del gol, el hecho de haber ganado el campeonato y haber sido elegido el mejor jugador joven del torneo hizo de ese el punto más alto de su carrera hasta ahora. Para un jugador joven como Ambriz, este tipo de logros sirve de motivación, y dejó claro que pretende repetir esas actuaciones destacadas en los próximos clásicos. Mientras tanto, del lado de Tigres, la gran estrella André-Pierre Gignac ya tiene futuro garantizado en el club, incluso después de colgar los botines. El máximo ídolo de Tigres, que desde que llegó al club se convirtió en una leyenda viva, ya tiene un rol reservado en la estructura del equipo tras su retiro. Gignac, que acumula récords impresionantes, no solo es el máximo goleador en la historia de Tigres, sino que también se ha convertido en uno de los íconos más grandes del fútbol mexicano. Su trayectoria en el club está llena de títulos y momentos memorables, como las múltiples conquistas de la Liga MX y la final de la Libertadores. El francés, que tiene contrato hasta 2025, podría extenderlo hasta 2026, cuando cumpliría 40 años. Después de eso, no se alejará de la escena tan rápido, ya que probablemente asumirá un cargo de liderazgo dentro de Tigres, posiblemente como director. Este tipo de planificación es raro en el fútbol, pero Gignac se ha vuelto tan importante para Tigres que el club no quiere perder su presencia, incluso después de su retiro. Gignac ha redefinido el ataque de Tigres desde su llegada, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del club y ganándose el corazón de la afición. El impacto que ha tenido en el fútbol mexicano es innegable, tanto que se naturalizó mexicano, demostrando cuánto se siente parte de la cultura y del país. La relación entre el jugador y el equipo es tan fuerte que se naturalizó mexicano, y la afición lo considera más que un atleta, una verdadera leyenda viva de la institución. Su carisma, liderazgo dentro y fuera de la cancha y, por supuesto, la cantidad impresionante de goles que ha marcado a lo largo de los años, cimentaron su estatus de ídolo. Su lealtad al club y a la ciudad de Monterrey ha hecho que ocupe un lugar especial en el fútbol mexicano, y el club no quiere perder esa referencia. Además de los goles y títulos, Gignac ha traído una mentalidad ganadora a Tigres, ayudando al equipo a consolidarse como una de las potencias más grandes del fútbol mexicano en la última década. El impacto de Gignac no fue solo en el equipo, sino en toda la Liga MX, elevando el nivel de la competencia y colocando a Tigres entre los clubes más respetados del país. Cuando Gignac finalmente decida retirarse, su rol en Tigres continuará, pero esta vez fuera del campo. Según el periodista Willy González, el delantero francés tendrá su propia oficina en el club y estará involucrado en las decisiones más importantes. Esta transición hacia el lado administrativo se ha estado planificando desde hace algún tiempo, con el club reconociendo que Gignac tiene una visión única del fútbol, además de ser una figura respetada tanto por los jugadores como por la directiva. Aunque aún no está totalmente claro cuál será su función exacta, todo indica que Gignac tendrá un papel destacado en la gestión de Tigres. González comentó, con un 1000% de certeza, que Gignac dejará las canchas a los 40 años y pasará directamente a un cargo de liderazgo, donde se aprovecharán al máximo sus conocimientos y experiencia en el fútbol. El periodista también destacó que esta decisión de mantener a Gignac en el club es una estrategia inteligente, ya que puede ayudar a moldear a las futuras generaciones de jugadores y seguir contribuyendo al crecimiento de Tigres. Para quienes están siguiendo de cerca, aún faltan 2 años de Gignac como jugador, pero la afición ya está emocionada por saber qué viene después. Sea como sea, el legado de Gignac en Tigres está garantizado, y su historia con el club aún tiene mucho por delante. La expectativa es que siga siendo parte del desarrollo del equipo y de su estructura, ayudando a Tigres a mantenerse en la cima del fútbol mexicano y, quién sabe, incluso conquistar títulos internacionales.